hacerle escuchar alguna
Bien, hola, buenas tardes. Eh, Espero que hayan tenido un buen término de año y un buen inicio de este año. Hoy día vamos a conversar sobre lo que es la enificación. Cambiamos desde los ensilajes a la elaboración de heno. Y dentro de esto vamos a ver el proceso completo de enificación, que es un proceso complejo dentro de lo que es la producción de conservación de forraje en la región sur, debido a que está limitado por las condiciones climáticas. La producción de heno es una estrategia efectiva de conservación que permite suplementar al ganado en periodos de escasez o durante todo el año en sistemas de producción intensivo, sobre todo aportando una gran cantidad de fibra. La elaboración de heno es más adecuada en regiones con condiciones climáticas propicias para generar una rápida reducción de humedad, permitiendo contar con un forraje deshidratado con alta concentración de materia seca. La deshidratación rápida del forraje no solo permite seguridad de almacenamiento, sino mantención de los parámetros de calidad. La nidificación es un proceso de secado al sol a que se someten los forrajes que no se consumen en verde, y el heno se define como un forraje que puede ser almacenado en condiciones aeróbicas con humedad inferior al 15%. Ahora, el objetivo en la producción de heno es eliminar la humedad en forma rápida para conseguir una concentración igual o inferior a 15%, es decir, una concentración de materia seca superior al 85%. La operación principal de la producción de heno es la reducción del contenido de humedad del forraje cortado de un 70 a un 90% inicial a un nivel inferior a 15, proceso muy dependiente de la condición climática y que necesita una capacidad técnica y un buen criterio para su ejecución. El proceso de reducción de humedad se realiza con la energía proporcionada por el sol y por secado artificial utilizando aire caliente o aire forzado, lo cual en realidad hoy día con el costo de la energía es impracticable. La disminución de la humedad eh, reduce el proceso de respiración de las plantas y permite la conservación de los nutrientes por un periodo prolongado. Y los factores que influyen en el proceso de pérdida de humedad para la producción de heno están relacionados con el tipo de forraje, las condiciones climáticas y la gestión de elaboración. Ahora, analicemos primero el tipo de forraje relacionado con el grosor del tallo y serosidad de la cutícula. Las características físicas de la planta pueden afectar el proceso de secado y a medida que aumenta el espesor del tallo, el proceso de secado se ralentiza, obviamente. A mayor grosor, existe mayor distancia radial desde el núcleo del vástago a la epidermis, donde el agua debe salir de la planta, ¿no es cierto? Y es difícil secar un tallo grueso y plantas con cutícula serosa e impermeable que impiden el proceso de pérdida de humedad. Es bastante complejo eso. Las gramíneas tienden a secarse más rápido que las leguminosas y las diferencias en la tasa de secado entre las especies forrajeras son en su mayoría una consecuencia de la relación entre el peso y la superficie de exposición al aire. Forrajes con mayor proporción de hojas se secan mucho más rápido porque las hojas poseen mayor superficie de exposición que los tallos. Y un elemento primordial en el secado son las condiciones climáticas, que es la variable más impredecible para hacer frente a la hora de elaboración de heno en todo proceso y en todo lugar. Ahora, pocas son las labores que se pueden realizar sobre un pasto cortado si las condiciones ambientales no son propicias para la pérdida de humedad. Los factores climáticos están altamente correlacionados entre sí, por lo que es difícil aislar los efectos de cada uno. Me refiero a la radiación, al viento, al sol.
Bueno, el que más seca es el viento en realidad. ¿Cuáles son las condiciones más favorables para la producción de un buen heno? Primero, que haya una alta temperatura ambiente, es decir, que haya una diferencia potencial entre el ambiente y la planta, alta radiación solar, una velocidad del viento moderada, ¿no es cierto? Ojalá unos 20 kilómetros por hora, que haya baja humedad relativa y baja humedad en el suelo. La velocidad de secado es más rápida en el comienzo del proceso de secado y se va reduciendo, llegando a cero cuando se alcanza el equilibrio de humedad con el ambiente. Ahora, es fundamental el uso de la información meteorológica, donde se debe escoger periodos secos prolongados para definir el momento del corte. Hoy día la predicción meteorológica es bastante acertada, digamos. La ocurrencia de precipitaciones no solo provoca el retraso en el proceso de secado, sino que también genera pérdidas por arrastre de nutrientes y pérdidas de materia seca. Ahora, si la humedad en el medio es mayor a 70%, la pérdida de humedad del forraje se reduce aun cuando exista alta temperatura en el ambiente. La humedad del heno sigue un patrón diurno en el que el secado se produce durante el día, no se produce durante la noche, obviamente. Durante la noche y en la mañana las plantas más bien adquieren humedad por el ambiente y por el rocío. Veamos el proceso de enificación. En el proceso de elaboración de heno, generalmente se requieren entre 2 a 5 días para lograr un contenido de humedad inferior a 15%. Normalmente en nuestra región se requieren 3 días, casi como mínimo, para lograr esa humedad, dependiendo de los días, obviamente, del ambiente. Al menos el 40% de humedad del forraje se debe reducir en las primeras 8 horas de secado para disminuir la pérdida de nutrientes debido a la respiración de las plantas y la degradación microbiana. En el proceso, lo primero que nosotros debemos hacer es la siega del forraje, y el primer parámetro a considerar para lograr una adecuada calidad y cantidad de forraje es el momento en que yo corto. Aquí podemos observar un corte de una pradera naturalizada que está bastante avanzada su estado fenológico, pero es un corte de una pradera hecho en los primeros días de enero, que es el momento en que se puede realizar el heno. Hoy día es más habitual hacer henos en diciembre, muy poco frecuente el uso de henos en noviembre, pero lo habitual en la región sur es que el heno se haga en el mes de enero, o entre Pascua y Año Nuevo, eso es lo más habitual. Y ustedes pueden ver que el material que está ahí es un material ya maduro, es un material que se va a secar con facilidad gracias al viento y gracias al proceso que vamos a observar. Heno se puede hacer de cualquier tipo de planta. Aquí podemos ver que lo que es considerado una maleza dentro de los cultivos anuales, como es la vigorera, Equium vulgare, aquí se está cortando para elaborar heno. El momento de corte es una relación entre el valor nutritivo y el rendimiento, ¿cierto? Obviamente que aquí estamos obteniendo un gran rendimiento, pero con bajo valor nutritivo. Mayor rendimiento como consecuencia de periodos de rezagos prolongados reducen el valor nutritivo del forraje cosechado, ¿cierto? Por ejemplo, esto. Este es una pradera bastante avanzada de madurez, con la espiga formada, grano formado, y en realidad va a producir una gran cantidad de heno, pero de baja calidad e incluso pajoso, es decir, con bajo contenido de nutrientes. Cuando se cosecha en periodos reproductivos, el valor nutritivo se reduce, producto de una mayor acumulación eh, de los componentes de la pared celular, lignina, celulosa, lignina, celulosa y hemicelulosa, en comparación con el contenido celular, como son las proteínas y carbohidratos. Aquí pueden ustedes observar, digamos, una planta que está siendo cortada en estado fenológico avanzado con, si ustedes observan ahí, la espiga bastante formada, los granos desgranándose, y por lo tanto esto
en realidad va a tener un alto contenido de fibra más que de proteína. Ahora, en gramíneas la mejor relación entre rendimiento y calidad se logra en periodos tempranos de espigadura. En leguminosas la mejor relación, y lo cual es difícil encontrar, digamos, en el mes de enero, a no ser que sea en áreas de riego. Y en leguminosas la mejor relación entre rendimiento y calidad se logra en las primeras etapas de floración. Esto es más fácil, esto es más probable de encontrar en nuestra zona. Bueno, las segadoras, hay diferentes tipos de segadora y en realidad el tipo no tiene relación con el secado del forraje, ni las pérdidas de materia seca, ni la calidad del forraje resultante. Es el material original lo que da eso. Y una segadora, digamos, una segadora puede ser una segadora de barra, una segadora de plato, distintas segadoras, pero lo que sí va a acelerar los procesos son los rodillos de quebradores o aplastadores, que son en el fondo los rodillos deshidratadores, digamos. La altura y calidad del corte tiene relación directa con la capacidad de recuperación y la frecuencia de corte tiene relación con la calidad del forraje resultante. Bueno, esta es una segadora de disco, que quiero que la observen bien. Esta es una segadora en realidad estos son platos, y que tienen aquí, estas son las cuchillas, esas son las cuchillas. Y la cuchilla cortadora es la que se renueva o se da vuelta también para que dure más, se renueva, es la que se saca y es la que corta. Y el desgaste de la cuchilla y todo este desgaste que hay ahí se refiere, digamos, a las piedras, palos que hay en los campos y es lo que es habitual. Y por eso uno siempre tiene que tener grupos de cuchillas de repuesto para ir renovándolas dentro del proceso. Ahora, el acondicionamiento del forraje se logra con implementos que se adosan a las maquinarias secadoras y que logran desarrollar este proceso de acondicionar y que pueden doblar, quebrar y aplastar el forraje para crear aberturas que promuevan la pérdida de humedad, sobre todo de los tallos. Aquí hay una secadora con un rodillo acondicionador. El acondicionador del forraje tiene por objetivo reducir el tiempo de secado del forraje y aquí tenemos un rodillo acondicionador que es útil tanto para gramíneas como para leguminosas. Y es una goma con un ranurado helicoidal y por lo tanto va quebrando en las gramíneas y va aplastando en las leguminosas. Quebrando y aplastando en ambos. El uso de acondicionadores inapropiados pueden causar pérdidas importantes de calidad del forraje por pérdida y rotura de hojas, en especial en leguminosas. Por ejemplo, si usamos un rodillo de dedos, que no es sino que son dedos de metal que van quebrando, eso se usa para las gramíneas y no para las leguminosas. Bueno, una vez que uno ha cortado, ha segado el forraje, viene el proceso de remoción para quitar el rocío o la humedad exterior. ¿Y qué se hace? Esto con un rastrillo, ¿no es cierto? Y que va generando una turbulencia y por lo tanto se logra una intercepción de la radiación y un secado más rápido y uniforme. Y después bueno, la primera remoción se debe realizar cuando el forraje posea un 40% de humedad, ¿no es cierto? Y una segunda es posible desarrollar para acelerar la deshidratación, sin embargo puede reducir la proporción de hoja y por consiguiente la calidad. Ahora, yo siempre creo, en la práctica, lo que he practicado en este tema, es que el pasto una vez cortado se deja 1 o 2 horas al ambiente tal como está cortado y después de 1 o 2 horas hay una cierta remoción del agua superficial, entonces el pasto está más liviano y al estar el pasto más liviano, lo que se hace es que ahí se incluye el rastrillo pateador. Entonces, removedor. Bien, posterior a eso viene el proceso del hilerado, y la estructura de la hilera es un elemento determinante en el secado del forraje cortado.
ahí, digamos, se está hilerando, digamos, se está iniciando el proceso del hilerado, y el grosor de la hilera se puede ajustar con los deflectores que poseen las cortadoras de forraje o con el hilerador. Ahí está este que está acá. Entonces, este es un rastrillo hilerador y que va generando una hilera bastante densa, va uniendo hileras, ¿no es cierto? Y va generando una hilera bastante densa, ahí lo pueden ver, y van viendo el tamaño de la hilera como va quedando. Hileras densas y gruesas retardan el secado, pero hay que considerar una cosa, que la hilera, aquí está, por ejemplo, esta hilera, de un material que era bastante más vegetativo, si ustedes observan el color verde del piso, esta hilera se seca muy bien por el paso del viento. Es decir, es bueno que haya un diferencial de potencial de una temperatura alta, baja humedad relativa, pero el viento seca muy bien esto. Un alto microclima de humedad limita la pérdida de humedad. Es decir, cuando la hilera es muy densa, incluso con condiciones climáticas óptimas, no permite que se seque muy bien. Y es por eso que hay que escarmenar muy bien el pasto con el hilerador, como se muestra en la fotografía. Bien, forrajes extremadamente secos se traducen en una estructura pajosa de baja calidad, eso es pajoso, es decir, aquí este es un forraje que obviamente el piso se ve seco, estaba maduro, sobremaduro, se hizo el heno, por condiciones climáticas que no permitieron, miren ustedes, está nublado, digamos, no, las condiciones no permitieron hacerlo antes, y eso hace que el pasto termine siendo un aportador más bien de fibra que de nutrientes. Bueno, el rastrillo corresponde al hilerado final, donde el forraje está listo para el empaque con la humedad objetivo. Digamos, ahí un rastrillo estrella, por ejemplo. Aquí ya esto va a ser el final del proceso, y después viene el empacado o lo que se denomina enfardado. Y el forraje seco se va a enfardar en diversas dimensiones, ya sea en forma cúbica o cilíndrica, ¿no es cierto? Aquí está la cúbica o aquí está la cilíndrica. Es decir, estas son las dos formas en que se guarda el forraje. También se puede hacer una parva con heno, pero eso es ya para muy pequeño productor. Las máquinas empacadoras toman el forraje desde el suelo en forma lateral o frontal. Esta es una máquina que lo va tomando lateralmente, es decir, el tractor va por la hilera, va por el lado de la hilera, y esta va frontal, es decir, el tractor va por el centro de la hilera. Son distintas formas, las dos producen el mismo fardo, digamos. En el interior de la máquina, el forraje es cortado a la forma del fardo y presionado para lograr una estructura sólida, ¿cierto? Ahí va capturando el forraje y las amarras de los fardos, o sea, en el interior el fardo va a ser amarrado y va a ser ya sea con alambre o con fibra, Hoy día lo que más se usa, esto es fibra, no es alambre. Y va a ser expulsado, se toma aquí, ¿no es cierto? El forraje ingresa ahí, es cortado y se forma, en esa estructura se forma el fardo y ahí se amarra. Finalizada la labor de amarre del fardo, es expulsado al exterior y depositado sobre el suelo. Ahí está. El peso va a depender de la humedad del forraje y, por supuesto, la tensión de las amarras. Normalmente, cuando uno contrata la prestación de servicio, el prestador cobra por fardo. Hoy día se cobra entre 800 y 1000 pesos el fardo, y por lo tanto, él trata de que quede menos tenso, que haya menos tensión, y por lo tanto, para que haya más fardos. Pero también eso tiene que ver con la humedad, porque cuando hay un cierto atisbo de algo de humedad, hay que dejarlo un poquito más suelto para que no se debe producir una autocombustión. El color y densidad del residuo siempre va a demostrar la calidad del forraje que se está conservando como heno, y esto lo demuestra aquí, un color verde, demuestra que este heno es un heno de muy buena calidad. Pero aun cuando estando verde el pasto, también existe
existe una diferencia entre las calidades por la composición botánica. Esto es pasto miel y eso es pasto doloroso. ¿Qué va a dar origen? Bueno, este es el primer fardo, el del cambio, eso es el pasto miel y este es el pasto oloroso. Obviamente esto va a ser mucho más pajoso y menos nutritivo que este que está acá. Después viene el transporte, que hay diferentes fórmulas de transporte. La fórmula principal es el uso de cuadrillas, que normalmente cobran entre 150 y 300 pesos por fardo, cargado y descargado en la bodega, ¿no es cierto? Y es un trabajo bastante sacrificado porque en el fondo es manualmente cargar, digamos, cada uno de los carros que va teniendo, va a transportar hacia las bodegas de almacenamiento. Usan ciertas técnicas, existe, digamos, todo un protocolo de técnicas que las cuadrillas lo saben perfectamente. Finalizado el proceso, las condiciones, normalmente uno ve en los campos que las condiciones de seguridad no se respetan mucho, digamos, y eso uno lo observa cuando los empleados van sobre los fardos y sin ninguna protección, digamos. También existe otro sistema que es mucho más rápido y que usa la misma cuadrilla, pero es más eficiente, que es la carga mecanizada. Esto va adosado al carro y va tomando los fardos que los trae directamente a ponerlos sobre el carro. Bueno, el almacenamiento es un tema complejo, porque antes de almacenar hay que tener completa seguridad que la humedad del pasto es inferior a un 15%. Indudablemente que eso da susto, digamos, porque dependiendo de dónde lo almacene uno, la posibilidad de una autocombustión es muy fácil. Por ejemplo, el almacenamiento en galpón cerrado, uno tiene que tener claro, dos cosas. Primero, que alrededor, sobre todo si es de zinc, en este caso el galpón es de madera y zinc en el techo, sobre todo si es de zinc, alrededor tiene que haber un espacio de aire, tienen que haber pasillos con aire. Nunca deben tocar el zinc, nunca deben tocar el techo, nunca deben tocar las paredes. Es decir, las patas de los fardos tienen que estar organizadas de manera que hayan espacios donde circule aire. Eso en un galpón cerrado. Porque uno de los problemas son las pérdidas que se ocurren durante el almacenamiento. Y una de las pérdidas puede ser totales, ¿no es cierto? En promedio hay una pérdida de un 5% cuando el porcentaje de humedad es inferior al 15%. Y los fardos están almacenados en un ambiente cubierto y protegido de la lluvia. Por ejemplo, este es un galpón que a mí me gusta mucho porque es un galpón abierto, es un galpón barato, de bajo costo, y donde en realidad los únicos espacios que se dejan son los espacios entre muralla y el techo. No tocan el techo, digamos, pero es un espacio abierto. Hay dos paredes solamente, esta y la de atrás. Acá es abierto, que son las que dan al norte, digamos. ¿Por qué? Porque el riesgo del almacenamiento se relaciona con la humedad, principalmente la temperatura, la humedad ambiente, el tamaño, la compactación y el apilamiento. Porcentaje de humedad superiores a 15% hay peligro de autocombustión. El máximo tolerado es entre 14 y 15%. Ojalá tenga un 10% de humedad solamente. Y para evitar, se puede someter al heno a un secado artificial, aire caliente, o el uso de ácido orgánico, cosas que son impracticables hoy día. Por ejemplo, el propionato de amonio era algo que se propone, pero que en realidad nosotros no lo hacemos, y esto, el amoníaco, la urea de anhidrio, esas son cosas que en realidad primero son peligrosas y segundo son de alto costo. Perdón. Concentraciones de humedad superiores a 15 pueden causar el daño por incremento de la temperatura debido a la fermentación microbiana que se produce, ¿no es cierto?
y esta reduce la fracción nutritiva del forraje, incrementando la proporción de material indigestible y el aumento de la micotoxina. Por ejemplo, esto es un fardo que está detectado, digamos, lo detectamos. ¿Por qué? Porque uno se va por las orillas de los potreros, sobre todo en la orilla es difícil que se seque bien, y había plantas suculentas que se estaban bajo la hilera y que no se habían dado cuenta, y miren ustedes, esa planta es humedad, y eso es humedad, y eso genera, digamos, esto. Finalmente, con esa humedad, con un solo fardo que tenga esa humedad, se produce la autocombustión y puede generar la pérdida total de los fardos y, por supuesto, de la bodega, y si hay una casa colindante, de la casa colindante. Entonces, eso es lo que uno siempre tiene que tener en consideración. Por ejemplo, miren ustedes el daño por el calor hacia el centro del fardo. Esto es afuera y esto es hacia adentro. Se va generando esa situación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el control de la humedad. Y respecto a la calidad del heno, aquí tenemos en un fardo dos calidades distintas. La calidad se puede analizar, obviamente, en un laboratorio, solicitando un análisis bromatológico. Sin embargo, existen atributos en el campo que definen la calidad de esto. Por ejemplo, la observación de la proporción de hojas, la textura, el color, el aroma. Las hojas contienen 2 a 3 veces más nutrientes que los tallos. Esto no tiene nada de hoja, nada de hoja. Ninguno de estos tiene hoja, por lo tanto, en realidad este es un heno de regular a mala calidad. La textura es el aspecto que se refiere al tamaño, longitud, diámetro, la suavidad de los tallos. Es muy importante. Tallos gruesos, duros y rígidos no son deseables. En cambio, los tallos delgados, eso sí que lo tiene este heno que están ustedes observando. Ahora, el color verde brillante es un buen indicador de calidad. Al contrario, el color marrón, buen fardo, mal fardo, es decir, buen forraje, mal forraje. Está claro, digamos, con la fotografía lo que significa cada uno de ellos. Y el olor azumagado indica que el heno se enfardó demasiado húmedo, y con este olor hay una mala calidad, presencia de sustancias blanquecinas que corresponden a hongos presentes. Ahora, la utilización de los nutrientes es muy importante porque la lignificación y el bajo contenido de proteínas que tienen los senos limitan el aprovechamiento de estos productos en los sistemas de producción animal, y existen prácticas físicas, biológicas y químicas que intentan minimizar el impacto negativo de estos factores sobre el aprovechamiento, pero que también están muy alejados de lo que nosotros hacemos normalmente, como es la amonificación, que es una estrategia química, digamos. Los cambios interactúan promoviendo una mayor digestibilidad, pero el costo hoy día no lo justifica. Por lo tanto, la enificación es un proceso que en realidad, más que complejo, es difícil de lograr un buen heno en la zona sur por las condiciones, por los cambios en las condiciones climáticas, por la frecuente presencia de lluvias en el momento en que los forrajes están listos para enificar, como es los meses de noviembre y diciembre, y normalmente se termina haciendo henos de calidad por el azar más que por la programación, que es distinto que los ensilajes. Entonces, en todo este proceso interviene el clima, el sol, la humedad relativa, y por lo tanto, en realidad, uno tiene que reducir la elaboración de henos, y sobre todo reducir la elaboración de henos que son almacenados en ambientes cerrados. Es decir, henos que son almacenados en ambientes más abiertos, como el que le mostré, o henos hechos en bolo, que se guardan sin protección, solamente bajo techo, es bastante más positivo. Muy bien. Eso es lo que yo les quería mostrar sobre la enificación. Voy a dejar de... Ahí sí. Nosotros tenemos que considerar de que
el heno es un producto que siempre va a ser más fácil de realizar en una zona mediterránea, con mejor calidad y con condiciones climáticas adecuadas que en una zona templada como la nuestra. No sé si los poquitos participantes que tuve hoy día tienen alguna duda. Hoy les voy a enviar, perdón, mañana en la mañana les voy a enviar la prueba. Recuerden que la tienen que responder antes del 25 de enero para poder incluirlas en las actas que se cierran el 27, el 26 de enero. ¿No hay dudas? Bueno, entonces nos veremos, nos encontraremos la próxima semana. Con un tema relacionado con la conservación de forraje. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. Igualmente, profesor. Ok, gracias. Adiós.